Saludos, bienvenidos a su programa Geopolítica al Día. En esta quinta edición de la segunda temporada vamos a estar conversando sobre distintos temas económicos, sociales, culturales y por supuesto el enfoque geopolítico que se le dio al apagón en Europa como el principal titular de la semana, no solamente en los medios tradicionales, sino en las plataformas de redes sociales. Fue el hecho más buscado, el hecho más conversado, el hecho más analizado, y por supuesto en Google como el principal buscador a nivel mundial fue de lo que más se habló, y el buscador arrojó que fue la noticia número uno en el mundo, desplazando por un tanto al tempore sede vacante de lo que estuvimos nosotros conversando la semana pasada, que es la elección del nuevo Papa a la muerte de Francisco I, de Jorge Mario Bergoglio, el argentino. Lo estuvimos conversando la semana pasada. Dentro del Vaticano comienza también a hacerse política, a hacerse alianzas, a hacer relaciones para elegir al futuro Papa, que según muchos analistas estaría tomando el nombre de Paulo VII. Eso lo estaremos viendo a partir de ahora, a partir del 7 de mayo, que comienza el cónclave, clave para Occidente, clave para los 1.300 millones de feligreses católicos que tiene el mundo. En este programa vamos a dedicar al menos 3, 4 puntos clave que durante la semana pues fueron bastantes movidos, noticiosos. Las relaciones entre China y Estados Unidos siguen siendo claves dentro de la economía mundial. Han visto ustedes cómo al parte de la economía se ha recuperado a partir de la detención por 90 días de los aranceles. Hemos visto cómo algunas compañías estadounidenses han comenzado también a cotizar en positivo en Wall Street. Hemos estado viendo qué sigue sucediendo entre India y Pakistán a partir del asesinato de grupos insurgentes pakistaníes dentro de la India. Bueno, todo esto lo vamos a estar conversando en este programa. Vamos a comenzar así. El análisis general pretende en este momento, conversar sobre estos temas y también al final concluir acerca de lo que se nos viene. Hemos estado conversando desde el primer día de este programa que hay un nuevo paradigma instalado, y que ese nuevo paradigma pues tiene diferentes herramientas o diferentes estrategias de cómo avanzar a nivel mundial e ir directamente a la cultura, a la humanidad, para empezar a hacerse de su información. Recordemos que cuando hablamos de tecnofeudalismo es la acumulación de información a partir de herramientas como los algoritmos, como la inteligencia artificial, como el Big Data. Esa triada, ese triángulo, pues empieza a arrojar, empieza a colocar tentáculos en diferentes zonas del mundo, en los que, aproximadamente se estima que para el año 2027-2028 ya el 80% de la humanidad esté utilizando la inteligencia artificial como la primera herramienta, el primer producto de búsqueda de información, de análisis, de interpretación. Recordemos que muchos son ahorita los que le dejan a la inteligencia artificial parte de sus análisis, parte de las tareas diarias. Incluso, los estudiantes están haciendo a partir de la inteligencia artificial varias de sus tareas para cumplir en los colegios. También muchas personas que son dedicadas a la escritura están utilizando las herramientas de la inteligencia artificial en un porcentaje nada agradable para la economía tradicional, que es ese tipo de economía, este paradigma, este tipo de sociedad que viene gobernando el mundo después de la Segunda Guerra Mundial del año 1945 hasta más o menos bien entrado los años 90, cuando el capitalismo da un cambio, trasciende, los Estados Unidos sale victorioso a partir de la caída del muro de Berlín, y ese mundo bipolar comienza a ser distinto. Ahora vemos un mundo multipolar donde diferentes potencias mundiales pues tienen participación no solamente en procesos económicos, sino también en procesos de voz y voto, en procesos culturales, comerciales. Ya lo hablábamos la semana pasada con la India, y en este momento como también a partir de esto los aranceles en sí de Donald Trump pues comienza a ser un nuevo mundo, un mundo que pretende dejar el mercantilismo para la búsqueda de información, para la apropiación de la información
que para este siglo XXI pues va a ser el motor más importante de todo esto. Vamos a hablar sobre la bolsa de Wall Street ahora. Recordemos que siempre en este programa establecemos un punto clave para ello, para decir quiénes fueron los ganadores de la semana, quiénes fueron los perdedores y por supuesto cómo va la economía y para dónde va la economía. En esta semana observamos que por segunda semana consecutiva viene cayendo el oro, no de forma drástica, no de forma rápida, sino comienza a hacer unos retrocesos bastante interesantes. El oro cotizó ya el día viernes en los 3.257 por onza. La incertidumbre ya no juega un papel esencial como jugó en las 7 semanas anteriores. La incertidumbre ha bajado un poco a partir de la detención de los aranceles de Trump a nivel mundial por 90 días. Asimismo, todas las negociaciones que a partir de este hecho se han dado, son muchas las naciones que están negociando con Donald Trump una disminución de los aranceles, están negociando arancel cero en algunos sitios, está negociándose la participación de algunos países como grupos para los Estados Unidos y viceversa. Se está negociando entre China y los Estados Unidos esta semana. El día miércoles una noticia impactó bastante que se está negociando en Bitcoin ambos países, lo que produjo un alza del ganador de la semana, que es el Bitcoin. Llegó a cotizar hasta los $99,000 por Bitcoin. Ya a mitad de semana hubo un retroceso, un ajuste, y ya el viernes cerró en los $95,410 por criptoactivo, el criptoactivo más caro de la historia. Por supuesto, la historia del criptoactivo está apenas comenzando. Nosotros lo estamos siguiendo, estamos comprendiéndolo, estamos entendiéndolo, y ya para muchos especialistas el Bitcoin es un activo refugio, tal como lo es el oro, tal como lo es la plata. Dentro de sus reservas mundiales, ya lo hablábamos hace 2-3 semanas con El Salvador y Nayib Bukele, cuando coloca parte de las reservas internacionales salvadoreñas y compra Bitcoin. Y cuando estaba en 32,000, la economía de El Salvador, por supuesto, ha aumentado, aumenta cada vez que el Bitcoin aumenta. Recordemos que hace 3, 4, 5 semanas el Bitcoin estaba entre 70 y 75 mil dólares. Había dado un retroceso bastante significativo, pero el alza que ha tenido estas últimas 2 semanas se debe también a la incertidumbre económica que está en el mundo, se debe también a estos nuevos paradigmas, a esta nueva cyber sociedad que no solamente está ya dentro de los Estados Unidos, gobernando los Estados Unidos, sino que a partir del hecho globalizador, pues ya la inteligencia artificial, los algoritmos, que ahora se habla mucho más de ello, la dictadura del algoritmo, pues comienza también a avanzar a nivel mundial. Observamos que el Ethereum cerró en 1825 y parece un precio bastante alto, producto de lo que ya dijimos con el Ethereum. Ha perdido la confianza, han sido muchos los inversores de Ethereum que han salido, que han vendido y que han puesto sus capitales en otros criptoactivos, o en otro commodity, en otra materia prima, o en otra reserva también que es válido para poder apalancar parte de su riqueza. Recordemos que por 7ª semana consecutiva el dólar sigue en caída libre, sigue cayendo. La devaluación del dólar dentro de los Estados Unidos está siendo bastante palpable. Parte de algunos productos de esa economía doméstica que hablábamos aquí en este programa de los Estados Unidos está siendo trastocada. Empiezan a escasear algunos productos en algunas ciudades estadounidenses. Esto es el impacto a partir de los aranceles que se le ha puesto a China. Recordemos que China es la máquina del mundo, es el primer productor parte de ese medio de producción que a muchos países distribuye en sí juguetes, tecnología, comunicación, telecomunicaciones, y todo eso a partir de los aranceles pues ha disminuido un poco. Recordemos que China también ha empezado a buscar nuevos mercados, ha encontrado mercados en Rusia, ha encontrado mercados en la India, ha encontrado mercado también en la Unión Europea, ha encontrado mercado en Latinoamérica, donde pretende China, donde se ve como el enclave geopolítico más importante del mundo. Por ello por ello la gran inversión que ha hecho en Lima, con el puerto más grande de América Latina, que bueno, que ya comienza a impactar bastante,
comienza a ser una especie de contraofensiva en lo que significa los Estados Unidos, Canal de Panamá. El mundo es geopolítico, el mundo actual es geopolítico, las potencias empiezan a moverse, comienzan a colocar también sus tentáculos en algunas regiones. Hay ganadores también en la semana y parece que bueno, que todos los de tecnología fueron ganadores. Ganó Amazon, ganó Tesla, ganó Google, ganó Nvidia, ganó los que cotizan en S&P 500, Nasdaq y Dow Jones de tecnología. Ganaron también. Esto es uno de los puntos a favor de esta nueva era, del nuevo orden mundial, por supuesto, que es la tecnología, la base digital. El Brent, el petróleo como tal, es uno de los grandes perdedores de la semana. Hubo una disminución, volvió a llegar casi hasta los $60 el barril de petróleo Brent, que es liviano. La OPEP, esto tiene unas consecuencias, por supuesto. La OPEP ha dicho que no va a hacer más recortes, sino que bueno, va a abrirse al mercado mundial. La semana pasada decíamos que bueno, que el impacto de la OPEP a nivel diario es solamente del 20%, teniendo el 80% de los recursos de petróleo a nivel mundial, y por supuesto quiere más presencia, quiere más protagonismo en el mercado mundial petrolero. Así es que bueno, va con todo la OPEP, tiene el cómo, ya tiene dentro de los países que empiezan a producir más. Recordemos que España, uno de los países que más compra petróleo, tiene su líder en América Latina, es Brasil, le está comprando aproximadamente entre 250 y 280 mil barriles diarios. Eso nos lleva a pensar a nosotros que Europa también gira la mirada a América Latina. Recordemos que no solamente Brasil tiene petróleo Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela. El Caribe también se propone como en una forma de grupo para empezar también a comprar petróleo y comerciar petróleo. Es así que la OPEP va a tener a partir de este año 2025 mayor presencia en el mundo petrolero. Y cuando un producto excede, pues ustedes saben que entonces todo abarata. Mientras hay mayores ofertas y menores demandas, pues el petróleo presienten muchos analistas que va a pisar prontamente entre 50 y $55 el barril. Nosotros hemos conversado durante varias semanas sobre el tema de entre la economía digital y la economía tradicional como un nuevo enfoque, como una nueva guerra, como una nueva pelea que ha tenido en esta guerra arancelaria entre China y los Estados Unidos. Parte de esto, recordemos que China con el gigante Nvidia y Estados Unidos con el gigante Nvidia y China con dos gigantes como Alibaba y DeepSeek, ha sido una guerra frontal, no solamente del uso de la inteligencia artificial para la información o para hacer cualquier tarea de la vida diaria, sino ya a partir de las herramientas, de los instrumentos, del producto como tal, que son los microchips, a partir de inteligencia artificial, para promover la masificación de la inteligencia artificial primero y principal en las grandes potencias, y luego llevarlos a otros países de lo que ellos llaman segundo y tercer mundo. Esto es clave. Recordemos que hay varios objetivos que tiene la inteligencia artificial, la cibersociedad instaurada ya dentro de los Estados Unidos, con poder político, por supuesto que sí. Lo conversábamos la semana pasada sobre el intelectualismo, dejar fuera las ciencias sociales para abocarse a lo técnico, para abocarse a la inteligencia artificial, a la ingeniería robótica, para que eso sea el nuevo paradigma en lo que queda de siglo XXI. Y el primer enfoque es acabar con el efectivo y otra forma de pagar que no sea digital. El efectivo en algunos países ya es obsoleto. Se habla bastante fuerte, en este programa lo dijimos, sobre el euro digital. Y para allá vamos, porque el apagón pudo haber sido una especie de ciberataque, producto de estas amenazas, de ese enfoque tradicional, de ese otro grupo global que también existe sobre la Tierra, sobre el grupo digital que sigue manteniéndose en pie, que sigue con sus objetivos claros. La huella manual es uno de los aspectos que quiere la inteligencia artificial o esta cibersociedad instaurar a nivel mundial, pagar con la huella, pagar con el iris, pagar con el pulgar. Por supuesto que esto lo estamos viendo cada vez más cerca, ya es una realidad. Anteriormente solo eran teorías
Todo solo eran hipótesis, ya hoy lo estamos viendo en países como China, en países como Estados Unidos ya se está pagando con la palma de la mano. Google en conjunto con Nvidia han hablado de los tatuajes inteligentes, la tecnología ha hablado de la erradicación de los sistemas tradicionales desde el punto de vista económico, incluso acabar con los bancos, que es una de las formas más fáciles, más simples y que partiría la historia económica del siglo XX y XXI en dos. Incluso desde la era del feudalismo, que es la acumulación de tierras, ahora será la acumulación de información. El que maneje más información pues tendrá muchísimas más ganancias, ¿no? Y a a la acumulación de información no me refiero simplemente a esto que nosotros manejamos como información que hace un país, que hace otro sobre la geopolítica, sino la información de cada uno de los seres humanos, es decir, un reseteo, es decir, una impresión, un escaneo de todo lo que somos nosotros para duplicar. Esto se está avanzando bastante rápido. Esto parece que es una película de ciencia ficción, pero no es así. Esto ya lo estamos viendo. Estamos viendo cómo algunas inteligencias artificiales están ya pagando criptoactivos para que usted se deje escanear, para escanear el iris. Recordemos que al escanear el iris pueden tener una parte de seguridad ya hecha. Hay personas que venden ya su información. Todos vendemos la información cuando abrimos Instagram, cuando abrimos Facebook, cuando abrimos un correo electrónico, y esa acumulación de información va directamente a un banco donde todo eso está, donde todo eso reside, y a partir de allí pues comienzan a hacer las conexiones a nivel mundial. Ese manejo de información es del que le estoy hablando. Ese manejo de información es lo que en este momento las grandes multinacionales, ahora multinacionales de la información, anhelan. Hay un proyecto, los tatuajes inteligentes de Bill Gates, que ya tuvo una patente en el año 2020, la patente 2020-060606. Casi apocalíptico lo que estamos diciendo aquí, pero es clave decirlo porque nosotros hemos estado durante casi 14 programas, 15 programas que llevamos ya con hablando, conversando sobre este tipo de temas, tratando de interpretar, tratando de que la sociedad también se dé cuenta de todo lo que está sucediendo. Vemos cada día cómo hacia dónde vamos, se acerca más al no poder vivir sin un teléfono celular, a no vivir sin tecnología. Entonces estos tatuajes digitales, estos tatuajes inteligentes van a ser los nuevos teléfonos celulares, que ya no vamos a tener que tomarlos, sino simplemente van a estar dentro de nosotros. Ya Nvidia ha adelantado con laboratorios chinos también la instalación de chips, de microchips en el cerebro, principalmente como un experimento en aquellas personas que no tienen movimiento corporal por alguna ACV, por alguna caída, por algún accidente, para que puedan tener, según ellos, más soberanía sobre algunos instrumentos digitales. Entonces, bueno, para allá vamos. No podemos tapar el sol con un dedo. Ya nosotros venimos de una era contemporánea que terminó a partir de la creación del Internet. El 1 de enero del año 2021 se marca, si le vamos a buscar una fecha, se marca como el acabose de una era y el empezóse de otra. Ha comenzado una nueva era, ya tenemos 5 años en la nueva era, y el producto sistemático de la inteligencia artificial, del algoritmo, del Big Data, todavía es más fuerte cada día. Uno de los primeros puntos que nosotros tratamos de que este programa se dé el día de hoy es el apagón en Europa. Muchas son las cifras que se manejan en pérdidas, muchas son las cosas que se dicen, muchos son los análisis que se hacen, muchas son las interpretaciones que se hacen también a nivel mundial. Lo primero que se nos vino a la cabeza fue un ciberataque. Lo segundo que se nos vino a la cabeza fue un ataque terrorista, que incluso el mismo español lo pensaba. Una sociedad que entró en caos, que entró en crisis en pocos segundos. Recordemos que así como hay una economía norteamericana de burbuja, de muy doméstica, también hay una economía de burbuja muy doméstica europea, con también sectores sociales bastante divididos, que bueno,
la parte eléctrica, pues uno de los factores que más afectaba o afectó ese día lunes no solamente donde se fue, ¿no? Donde quitaron la luz, donde hubo el apagón, sino también en parte de Europa que comercia con España, con Portugal y también con el sur de Francia. Las consecuencias nosotros las hemos destinado en 9 puntos que vamos a leer y vamos a ir haciendo algún análisis. El primero es la caotización social. Hay un efecto burbuja en sí para algunas sociedades, algunos colectivos europeos, donde no los toca nada, ¿no? Recordemos que según ellos son sociedades avanzadas, son sociedades de primer mundo, igual que los Estados Unidos, y por supuesto nada debería afectarles. Un apagón en las dimensiones que hubo en Europa de entre 8 y 10 horas, pues por supuesto que iba a caotizar las familias europeas, iba a caotizar al continente y por supuesto las consecuencias primarias fue la crisis, fue la ansiedad, fue una crisis social sostenida durante 12 horas donde se pensaba que realmente había sido un ciberataque o un ataque terrorista que habían tomado incluso analistas que habían tomado la Moncloa en Madrid producto de ataques terroristas. Se hablaba de esos grupos ya erradicados terroristas en Europa y en parte de España, ¿no? El segundo, bueno, hubo un detenimiento, por supuesto, de todo proceso electrónico, transporte y servicios básicos, lo que condujo a la ansiedad y a la crisis incluso para hacer pagos. Ese día, el lunes, las personas que tenían efectivo pudieron comprar. Recordemos que hubo un récord de venta de cocinas a gas en España, producto de estos apagones. Recordemos que tenemos un sistema en Europa, un sistema electrificado totalmente, donde todo tiene una red. Al eliminar parte de la red, pues por supuesto lo demás comienza a caer en efecto dominó. Ciberataques, nos preguntamos, ¿fue un ciberataque? ¿Realmente fue un ciberataque? Si fue un ciberataque, ¿por qué no lo dicen? Si fue un ciberataque, pues por supuesto que están condicionando a todas estas empresas que brindan electricidad a estos 3 países. Se está hablando, recuerdo que un sistema digital, si hubo un hackeo o hubo un ciberataque, pues por supuesto que vamos a ver un debilitamiento de la capacidad generadora de electricidad dentro de Europa, y esto es clave, ¿no? ¿Quién ataca? ¿Quién hace ciberataque directamente a la parte eléctrica? Se habla de Ecuador, se nombraba ese día Ecuador y los constantes apagones. Se ha hablado de Venezuela, que históricamente tiene sostenido una crisis eléctrica desde el año 2009 y estamos en el 2025 y seguimos con la crisis eléctrica con cortes de hasta aproximadamente 4 y 5 horas. Se habla de Cuba también, se habló en su momento del apagón fuerte que hubo en Argentina, Uruguay y parte del sur de Brasil en el año 2018-2019. Se ha hablado de que realmente será un pulso electromagnético que definirá todo, que apagará, por supuesto, la parte digital que comienza a ser cada vez más avanzada en el mundo. Eso nos lo preguntamos todos, ¿no? Nos estamos preguntando eso, si están midiendo fuerzas tanto unos como otros, porque si la cibersociedad tiene fuerza, pues también encontramos en el sector tradicional familias de élite, países que siguen siendo primermundistas, como ellos lo llaman, con gran capacidad monetaria, con los bancos como los principales aliados, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y por supuesto con bancos dentro de cada uno de estos países que son fuertes aún, con focos de poder bastante consolidados y con una sistematización de más de 70 años de poder. Entonces estamos viendo una guerra, una lucha de 2 sectores, de 2 grupos, de 2 fortalezas enormes que, bueno, unos por ampliar un nuevo paradigma y otros por no perder el paradigma y la forma de hacer negocios, de hacer comercio y de vivir. Entonces hay un foco, ¿no? Si hay un ciberataque, yo lo veo desde este punto de vista, están midiendo fuerza y están metiéndose poco a poco para comenzar a observar algunas fallas a nivel social, en los cuales las armas neurológicas de las que hemos hablado también en este programa, pues comienzan a ser también parte. En Venezuela, las armas neurológicas han dado en el clavo. Hoy tenemos una sociedad bastante dependiente, una sociedad incluso adormecida, como un arma neurológica, ¿no? Aquí yo, bueno,
No me quiero detener mucho porque no es el fin de lo que nosotros estamos hablando de las consecuencias del apagón en Europa. Hablamos también aquí, hay unos teóricos que hablan sobre una nueva forma de energía a través de la inteligencia artificial y hay unas patentes que están luchando para hacer un solo tipo de energía a nivel mundial, que también pretende a futuro organizar un gobierno que sea digital, ¿no? Eso es al futuro. Pero se está observando también que este tipo de energía producida a partir de inteligencia artificial está necesitando bastante capital, está necesitando bastante ganancia y por supuesto que está necesitando enfoque geopolítico o zonas donde esta inteligencia artificial pues pudiese ser parte de las nuevas formas de energía. Teóricos hablan de eso. ¿Cómo reaccionaría Europa como sociedad tranquila? Los efectos primarios nos preguntamos a nosotros y entraría en una crisis social que, bueno, que llevaría incluso a la erradicación de toda una base social que se ha implantado en Europa desde hace 200 años. Luego hubo una base social después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron los sobrevivientes, después del Plan Marshall, que fue la gran cantidad de dinero entrando a Europa desde los bancos estadounidenses, compañías estadounidenses dentro de Europa, para poder no solamente controlar, sino también, bueno, estar en la base social a nivel mundial. Esa sociedad entraría en crisis, por supuesto, y comenzarían diferentes tipos de agresiones, incluso diferentes tipos de formas de confrontación. Se hablan de que hubo por crisis, hay infartos, que hubo incluso muertos. Bueno, eso lo estamos nosotros tratando de reseñar para un próximo programa. Se habla de los kits de supervivencias que ya Francia estaba repartiendo con semanas de anterioridad. Se hablaba de kits de supervivencia, repetimos, que desde Francia ya se estaban entregando con anticipación, que en España también se estaba hablando bastante sobre eso. Y el kit de supervivencia, bueno, de esto sabemos mucho los venezolanos, por supuesto, el kit de supervivencia con lámparas, con velas, con encendedores, con agua, con todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque esto va a tender a repetirse. Una cosa sucede y obviamente se arregla, se instaura, pero ya hay que hacer un cambio. Porque si hubo un hackeo o fue la cibersociedad, un ataque terrorista, ya saben dónde dar. En este momento, supongo yo que en España, el sur de Francia y Portugal, están tratando también de hacer un tipo de enroque entre los tres países para poder o cambiar códigos, cambiar el sistema digital o simplemente hacer o contratar otras empresas que brinden no solamente ya energía, sino que ahora brinden seguridad para la energía. Lo hablábamos con el agua la semana pasada y hoy traemos a colación parte de lo que pasa entre la India y Pakistán con el agua, ¿no? Que ya hubo un severo ataque, una sentencia de guerra directa porque obviamente se están metiendo ambos con el espacio vital, lo que hablábamos la semana pasada, lo que los nazis hablaban, el Lebensraum, que es el espacio vital. Yo encuentro mi espacio vital con los míos y por supuesto comienzo no solamente a hacer la guerra, sino también a comenzar a desplazar lo que a mí ya no me interesa para instaurar mi propio criterio. Eso está sucediendo en el mundo, ¿no? Hay algunos teóricos también que hablan sobre el reseteo social. Estamos entre un reseteo social versus el desbloqueo mental espiritual. Es decir, mientras una parte de la sociedad se está dejando llevar a partir de la inteligencia artificial, de las redes sociales, del big data, del algoritmo, hay una sociedad u otra parte de la sociedad que está estudiando, que se está involucrando más al proceso espiritual mental, ese enfoque, para empezar a despertar. ¿Por qué? Bueno, porque el proceso que está haciendo parte en diferentes países, hay otros que también están haciendo la guerra, ¿no? Y cuando hablo de guerra es no dejarme influenciar por lo que se viene. Y lo que se viene, pues va a ser bastante drástico. Es decir, las personas que no estén alineadas a este nuevo proceso social, económico, político que es el digital, pues por supuesto tiene dos opciones, o morir en el intento o proponer algo más. Hay sectores sociales de enormes cantidades de dinero que están tratando de proponer nuevamente el enfoque tradicional. La única forma para que el proceso digital se acabe es un pulso electromagnético, vuelvo y repito, que apague el sistema cero
y por supuesto volvamos nosotros a la edad de piedra, será, ¿no? A que lo tradicional vuelva a ser parte, es decir, pagar en efectivo, tratar de hacer las cosas como lo hacíamos antes, cosa bastante difícil, ¿no? Recordemos que hay 5 generaciones que están viviendo en el planeta Tierra y ya 2 generaciones que son los más jóvenes, se están dejando llevar en un 50-60% por todos estos productos o por toda esta forma toda esta forma social a partir de lo digital. Y las otras generaciones, una muy vieja y las otras 2 intermedios entre los 40 y 60 años, que son en sí intelectuales, académicos, técnicos, países tradicionalistas, por supuesto, versus la otra capa social, ¿no? Se habla que ese día, el día del apagón, hubo una pérdida de 1.600 millones de euros. Esto lo llevamos nosotros a cómo acabar con Europa. Europa se acabaría en 100 días de apagones, es decir, que no haya luz, que no haya electricidad, que no haya forma de generar electricidad desde el día 0 hasta el día 100. Caería en un proceso que se habla de los 160.000 millones de euros en pérdidas, lo que contraería la economía aproximadamente en un 90% de pérdidas y con ello pues la caída de un sistema europeo que es muy parecido al norteamericano, de burbuja, muy doméstico, que estaríamos nosotros viendo casi en extinción, ¿no? Se estaría extinguiendo Europa si esto llegase a pasar. Y si lo sé yo, que estoy haciendo este programa, imagínense ustedes qué están haciendo los que realmente están proponiendo la idea. Así es que 2 sectores también en Europa se están peleando por este hecho, ¿no? Tempore sede vacante, recordemos, lo hablábamos la semana pasada, ya pasado mañana, lunes, el miércoles 7 de mayo comienza el cónclave con 4 o 5 personas que se ven como los principales consentidos, los preferiti para ser los nuevos papas. Recordemos que hay divisiones dentro del Vaticano, hay unos muy conservadores, hay unos muy liberales, hay un consejo cardenalicio que tiene a sus preferidos, o algunos han dicho que hay que estar loco para ser papa porque es un trabajo bastante fuerte, bastante duro, lleno de diplomacia, lleno de relaciones internacionales. Recordemos que el Papa no solamente es el representante de 1.300 millones de fieles, sino es el representante de un Estado que es el Estado Vaticano, y en sí pues va a lograr tratar de que el nuevo Papa pues venga de casa, como ellos dicen, que sea italiano. Eso es lo que están tratando en este momento de hacer dentro del Vaticano, porque luego del último papa italiano que hubo, vino Juan Pablo II, vino Ratzinger, que fue Benedicto XVI, Francisco, y el Vaticano se ha visto en esos últimos 45 años un poco, como ellos dicen, un poco adelantados a los tiempos en que ellos quieren que esté. Recordemos que hay un grupo conservador que pretende nuevamente monopolizar la iglesia, nuevamente no solamente monopolizar la iglesia en términos económicos, porque ya el dinero que le entraba al Vaticano de años anteriores ha bajado muchísimo, ha descendido muchísimo, la cantidad de fieles ha descendido muchísimo, mientras otras religiones han aumentado. Entonces hay una preocupación. Francisco sabía cuál era la preocupación, trató de hacer algún trabajo para ello, producto de, abrirse un poco más a la iglesia, de que la mujer tuviera más presencia, más protagonismo, de tratar de que los sacerdotes vieran el sacerdocio como otra cosa distinta, casarse, tener su esposa, tener relaciones normal como lo hace cualquier hombre, cualquier mujer, que hubiesen sacerdotisas también, que la mujer tuviera mucha más presencia para poder atraer. Recordemos que hay un cambio de generación, hay 2 generaciones que creen muy poco en las religiones, que creen muy poco en los textos sagrados, y hay que atraerlos, y esa atracción no la pueden hacer los conservadores. Esto han dicho los liberales, por supuesto, este grupo liberal del cual Francisco hacía parte, de Pietro Parolin, que es uno de los más
cercano, fue uno de los más cercanos a Francisco. Esto es un diplomático de carrera, sabe bastante sobre política. Estuvo en Venezuela aproximadamente 7 años, donde estuvo en el medio de dos facciones, el chavismo, la oposición. Estuvo en parte de América Latina también tratando de ser intérprete de no solamente los pobres, no solamente los excluidos, sino también ser parte de las facciones políticas para llevar una mejor acción dentro de cada uno de los países. Siento yo que Pietro Parolin va a ser el Papa, lo van a elegir Papa, conoce las dos zonas, tanto los conservadores como los liberales dentro del Vaticano, conoce también los movimientos económicos dentro del Vaticano, puede ser un candidato realmente bueno para la Iglesia Católica, puede ser un muy buen representante del Vaticano como Estado. Así que bueno, yo no es que coloca toda la carne en el asador por él, solo le estoy diciendo, conoció a Francisco, estuvo con Francisco y que siento yo que él va a pretender terminar de hacer lo que Francisco faltó. Francisco por algunos momentos se vio limitado producto de muchas cosas que suceden dentro del Vaticano. Recordemos que como Estado pues tienes también acciones diplomáticas, políticas, económicas, sociales, culturales y también religiosas del más alto nivel. Así que bueno, le faltó bastante a Francisco por hacer de todos los objetivos que se había planteado, pero es que dentro del Vaticano también hay grupos con muchísimo poder, no solamente económico, sino también con poder en algunos lobbies de otros países, de países potencia, que también promueven acciones de otro tipo distinto al religioso, ¿no? Con esto, bueno, esperemos que comience el cónclave el 7 de mayo, que sea un cónclave sano, serio y que, bueno, que sea el nuevo Papa una persona que vaya a ayudar realmente no solamente a la iglesia, sino a la cantidad de pobres. Recordemos, en estos días tenía yo una conversa y le preguntaban por qué el Vaticano tiene más de 600 toneladas de oro. Esto es para algunas personas irracional, puesto que llevan la palabra de Jesús, llevan la palabra hacia el pobre, hacia el enfermo. Pero recordemos que como Estado, todos los estados pues tienen sus propias reservas internacionales en oro, también manejan una moneda y por supuesto hacen diplomacia. Así que bueno, esas 600 toneladas de oro pertenecen al Estado Vaticano y por supuesto el Papa como administrador, que es lo que hace un presidente, administrar los recursos de ese Estado, pues también pretendería, como lo pretendía Francisco, que esa parte pues fuera dividida en la pobreza, en algunas iglesias que le hacían falta, en algunas fundaciones. Y bueno, esto no termina aquí. El cónclave también puede ser anticipo del fin de una era dentro de la iglesia. Con esto no estoy diciendo que se va a terminar la iglesia católica, no, sino que bueno, puede haber un cambio, puede haber una transformación, una renovación de la fe dentro del Vaticano, un poco más abierta, no tan cerrada ni tan quisquillosa como ha sido o como había sido antes de Francisco, con Ratzinger, que fue un conservador de primera línea. Con Ratzinger se perdieron muchísimos fieles que fueron a parar a otro tipo de religión, también con preceptos cristianos, por supuesto, con la visión de Jesús como el Mesías, como yo soy el camino, la verdad y la vida, de ese punto de vista, sino que bueno, ha perdido el Vaticano en los últimos años, no solamente prebendas económicas por parte de algunas curias a nivel mundial, sino también bastante fieles que están aquí, ¿no? India y Pakistán es uno de los puntos que dejamos atrás la semana pasada, pero que dijimos algunas cosas bastante interesantes, ¿no? Cachemira como punto en la estrategia de entre India, Pakistán y China. Recordemos que dijimos que Cachemira es una de las zonas que tiene 3 potencias encima, 3 potencias incluso nucleares. Es un punto estratégico clave. Está insertada en el Himalaya, que para muchos es el centro espiritual del mundo, donde India, Pakistán y China tienen soberanía. Los milicianos, recordemos, atacaron el 22 de abril a un conjunto de turistas que estaban en la zona de la India. Hubo 26 muertes. India le ha preguntado a Pakistán que dé respuesta sobre esto. Le ha dicho que asuman
que fue un ataque terrorista por parte de uno de sus grupos insurgentes. Recordemos que Cachemira tiene un total de 222.200 kilómetros cuadrados. Hay intereses estratégicos, económicos y religiosos. Tres grandes religiones también dentro allí. Recordemos que son musulmanes los pakistaníes. Está la India, que tiene tres tipos de religiones, son taoístas, son maoístas. Está la India, que tiene también su propia religión. 22 millones de personas viven en esa zona, 14.5 son indios, 6 millones pakistaníes y unos miles son de China. El conflicto comenzó, recordemos, en el año 1947, cuando se divide la India británica. Y ahí asumen hindúes, pakistaníes. Los pakistaníes son de mayoría musulmana, así que hay un conflicto bélico religioso también en ese espacio. El reclamo de Pakistán sobre Cachemira se basa en la afirmación de que la mayoría es musulmana, de que hay líneas que también manejan grandes cantidades las Fuerzas Armadas. La India mantiene 750.000 soldados en la zona para proteger ese punto estratégico, un enclave geopolítico entre Jammu y Cachemira. Pakistán tiene 120.000 soldados al frente en toda la línea de control. China tiene otra parte. Todo está complejizado desde este punto de vista, porque se habla de ataques directos, se habla de cierres de embalses. Con esto están detectando directamente un conflicto bélico a gran escala. Si un conflicto bélico se abre en esa zona del Himalaya donde está metida Cachemira, pues por supuesto traería consecuencias a nivel mundial, porque al ser Pakistán del eje musulmán, pues obviamente países musulmanes van a apoyar. La India, con 1.400 millones de habitantes, también clave, porque tiene de socio a China, tiene de socio a Rusia, y es la quinta potencia mundial, para otro es la cuarta, es la quinta economía del mundo, para otro es la cuarta también, para otro es la séptima economía mundial. Es la economía que más ha crecido desde el año 2020 hacia adelante, mientras China, luego de la pandemia, y los Estados Unidos se han ido recomponiendo y también abriendo los brazos a otro tipo de política económica. La India ha avanzado, es la manufactura del mundo. Siento yo que un conflicto bélico aquí sería como lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Sería un país muy débil como Pakistán y un país muy fuerte como la India, con asesores, con grupos armados, con compras también de armas masivamente. Entonces, esto puede enfrascarse en un problema bastante amplio, ¿no? La cibersociedad, para concluir el programa de hoy, recordemos, ya lo habíamos manifestado ahorita, la cibersociedad va avanzando, es indetenible para hay algunas personas que ya asumen su vida a partir de un teléfono celular, y con ello todo lo que atrae o todo lo que trae un teléfono celular trae aplicaciones que van directamente a su parte emocional, a su parte de salud, a su parte mental. Hay aplicaciones donde usted está dejando la información clave, entender, comprender esto, que nos están haciendo un reseteo en vida. En la historia han habido 5 reseteos. Se habla de que viene un 6º reseteo donde nosotros vamos a compartir con nuestro yo digital. Esto no es burla, esto no es un chiste, y nuestro yo digital se está haciendo a partir de toda la información que le estamos dejando nosotros a la inteligencia artificial, al Big Data, al algoritmo, a Google, que nos estamos dejando toda nuestra información cuando abrimos un correo electrónico o cuando nos metemos en alguna red social. Saben nuestros gustos porque le damos me gusta a un tipo de comida, me gusta a un tipo de baile, me gusta a un tipo diplomático, me gusta a un héroe, me gusta a un gobernante. Cuando hacemos todo eso, cuando compartimos perfiles, cuando ellos ven a quién seguimos nosotros, pues obviamente están haciendo una réplica de nosotros. El cese de la humanidad será ese. Vamos a quedar nosotros instaurados o instalados dentro de la inteligencia artificial como parte de la inteligencia artificial que necesita de energía como nosotros, y la humanidad
perecerá o vivirá apartada o de segundo lugar o excluida de las nuevas formas digitales de gobierno. Bien, con esto me despido. Quinto programa de Geopolítica al Día. Muchísimas gracias a todas las personas que comentan, los que van directamente y hablan conmigo durante la semana, los que analizamos diariamente lo que se va a decir en este programa, los que comparten conmigo ciertas informaciones, también muchísimas gracias, porque son informaciones bastante fiables, confiables. Por supuesto que a veces se hable de forma conspiranoica. Hay cosas que están sucediendo, hay aspectos que se están llevando a cabo en la actualidad, y a eso pues tenemos que estar nosotros muy pendientes. Así que bueno, me despido. Muchísimas gracias por ver, por darle a la manito, darle a la campana, seguir el programa, seguir el canal también en WhatsApp de Geopolítica al Día. Muchísimas gracias a todos. Me despido. Hasta luego.